Para mí es un honor volver a las reuniones de la CHEP, de las cuales yo estaba desaparecido. Le damos las gracias al doctor Gómez y al directorio por la invitación. El tema de hoy es novedades en el tratamiento de la hepatitis C y queremos enfocar la información básicamente en los pacientes cirróticos. Para ello he preparado una encuesta que se ha hecho a los grupos tratantes de hepatitis C en Chile, que es lo que se ha hecho en este último año con las drogas nuevas, con estos antivirales de acción directa. Y después finalmente el doctor Fernando Gómez nos va a dar la información de la nueva canasta aprobada por el Ministerio de Salud, de los cuales todos estamos ansiosos de saber qué es lo que ha pasado. Entonces, para ordenar un poco la presentación, primero voy a hablar de los esquemas actuales disponibles libres de interferón, muy brevemente. Segundo, de la eficacia de los esquemas de antivirales de acción directa, pero basado en estudios de mundo real y no de los análisis de los estudios pivotal que provocaron la aprobación de las nuevas drogas. Después, objetivos y beneficios del tratamiento de pacientes cirróticos, problemas que pueden ocurrir, ¿no es cierto?, con potenciales con estas nuevas drogas. Como les hablé entonces, en quinto lugar, la experiencia en Chile con esta encuesta que hemos aplicado. Y finalmente el doctor Gómez nos habla de la canasta nueva. Bueno, entonces esta primera diapositiva que muestra la evolución histórica de los tratamientos para la hepatitis C, donde vemos la época del interferón, donde fueron mejorando cuando se perfiló el interferón y se agregó la ribavirina. Entonces se decía que 43%, 70%, y después aparecieron los inhibidores de la proteasa de primera generación y mejoró, ¿no es cierto?, la respuesta virológica sostenida. Pero estas barras que están acá en la época del interferón tienen un gran sesgo, que se trata de los pacientes que potencialmente podían ser tratados con interferón. Sabemos que muchos pacientes en esa época eran intolerantes al interferón o tenían una contraindicación para el uso de interferón. Entonces lo que sucede en la época nueva es que estamos hablando de mundo real, donde teóricamente hasta los pacientes cirróticos pueden ser tratados todos, incluso descompensados con estas nuevas drogas. Entonces estamos hablando de sofosbuvir, de daclatasvir, delvasvir, grazoprevir, leipasvir, veltapasvir, donde observamos que estos porcentajes de respuesta virológica sostenida se van acercando al 100%. Entonces, ¿cómo podríamos resumir los diferentes esquemas actuales que existen para el tratamiento del virus C? Primero, combinaciones de drogas que están basadas en el sofosbuvir. Entonces, sofosbuvir más daclatasvir, con leipasvir o con veltapasvir, con o sin ribavirina, probablemente son los esquemas más usados en el mundo. Luego, cuando se utiliza un NS5A como droga principal, por ejemplo el vasvir asociado a grazoprevir. Después, cuando se utiliza un NS5A como droga ancla, pero asociado a otras dos drogas, o una droga, por ejemplo ompitavir, más paritaprevir, ritonavir y dazabuvir, entonces que es el combo 3D conocido. Y por ejemplo el preventavir y el glecaprevir, por nombrar un esquema nuevo, ¿ya?, que es del laboratorio AVI. Y bueno, aquí está un resumen resumido, que es muy esquemático, este esquema de la Asociación Europea del año pasado de las drogas aprobadas. También intenté mostrarlo de la Asociación Americana, pero son tantas tablas y es tan complejo, tantas subvariedades, que me parece que esto es útil de mostrar. Entonces, si nos concentramos acá en el genotipo 1 y genotipo 3, que son los genotipos más frecuentes en Chile, entonces, ¿qué alternativas tenemos para el genotipo 1? Sofosbuvir, leipasvir, sofosbuvir, veltapasvir, ompitavir, paritaprevir, ritonavir con dazabuvir. Después, más abajo, grazoprevir, elvasvir, sofosbuvir con daclatasvir, con o sin ribavirina. Esos son los esquemas posibles en genotipo 1, o sea, hay más de una alternativa. Y cuando observamos el genotipo 3, entonces nos quedamos con sofosbuvir, veltapasvir o sofosbuvir, daclatasvir con o sin ribavirina. Menos chances, menos opciones. Entonces el doctor Gómez nos va a contar cuál de estas alternativas vamos a tener en Chile. Y bueno, entonces nos vamos a la evidencia. Entonces, como les decía, no vamos a hablar acá de los ensayos clínicos randomizados, doble ciego. Lo que nos interesa es información de mundo real. Y aquí está este trabajo español del doctor Calleja, tratamiento con antivirales de acción directa para genotipo 1, diferentes esquemas, en un grupo colaborativo español, en más de 1.700 pacientes tratados,
con diferentes esquemas, 8 semanas, 12 semanas, 24 semanas, con o sin ribavirina. 889 de estos pacientes recibió ribavirina, o sea, representaba el 50% de todos los esquemas. Pacientes cirróticos y no cirróticos. Entonces, cuando vemos la respuesta virológica con cualquier esquema, ¿no es cierto? De la semana 4 ya un 81% de los pacientes había negativizado la carga viral, y cuando vemos esto a fin de tratamiento era un 98%. Entonces, y nos vamos entonces al final a la respuesta virológica sostenida, o sea, una carga viral negativa a las 12 semanas de finalizado el tratamiento. Observamos que los resultados son espectaculares, ¿no es cierto? 95.8% de los pacientes habían logrado la curación virológica. Y cuando observamos entonces por fibrosis, observamos que hay una discreta ventaja de los pacientes que no tienen fibrosis con respecto a los pacientes cirróticos en la columna en negro, que es discreta la diferencia, pero existe, ¿no es cierto? Entonces el tratamiento no sería tan espectacular, ¿no es cierto?, para los pacientes cirróticos. De todas maneras, 95% de curación virológica es muy bueno. Entonces, ¿cuáles son las causas del fracaso terapéutico en este estudio? Falla virológica, 2%, efecto adverso, 1,26%, pérdida del seguimiento, 0,63%. Entonces, en globo, fracaso terapéutico en 4,2% de los pacientes, 73 pacientes. Y cuando se aplicó el análisis unimultivariado con respecto de los estadísticamente significativos, entonces la bilirrubina y la albúmina, y después el análisis multivariado de la albúmina, ¿no es cierto?, menos 3,5 miligramos decilitro, probablemente es lo que marcaba la diferencia desfavorable, característico de los pacientes cirróticos, ¿no es cierto?, tener la albúmina baja. Después, cuando observamos los efectos adversos, el 97 pacientes, 5,5%, de los cuales lo más frecuente era anemia, donde uno puede suponer que eran los pacientes que usaban ribavirina. Después, infección, astenia, enfermedad psiquiátrica, cardiovascular, etcétera, en proporciones pequeñas, menos de 1% de incidencia. Y cuando nos íbamos entonces a las complicaciones específicas relacionadas a la enfermedad hepática, entonces hubo 0,91% de los pacientes presentaron descompensación hepática a través de sangrado varicial, encefalopatía y ascitis, y 3 pacientes presentaron una falla hepática aguda, 0,17% del total, y carcinoma hepatocelular, 7 pacientes, o sea, 0,4%. Y bueno, entonces esto es similar con otros estudios, o es solo el grupo de pacientes españoles. No, aquí, bueno, hay una serie de estudios con N razonablemente buenos, ¿no es cierto? Este ensayo clínico John 3, conocido, pero otros grupos de pacientes tratados por diferentes grupos, donde la respuesta virológica sostenida son todos prácticamente sobre 95%. Entonces eso es lo bueno, eso es lo que a uno lo pone contento y lo anima, ¿no es cierto?, a ser protagonista de esto. ¿Qué es lo que pasa ahora entonces con los pacientes cirróticos? ¿Se justifica que sean tratados? Entonces este estudio, también español, observó entonces pacientes tratados cirróticos, todos, Child A 564 pacientes y Child BS 175 pacientes. Entonces ambos grupos eran estadísticamente diferentes, ¿no es cierto?, en todos los factores que involucran el child. Entonces observamos acá que respuesta virológica sostenida se observó en el 90%, ¿ya? Y el 10%, ¿qué pasó con ese 10%? Bueno, hubo fallecimiento, 2%, bajo tratamiento, quiebres de lo virológico y recaídas también fueron descritas. Entonces, cuando nos vamos al análisis por grupo, ¿no es cierto?, los Child A en barra azul y los Child B y C en barra gris, observamos que la respuesta virológica sostenida fue estadísticamente significativa en desmedro de los pacientes Child B y C, que el porcentaje de recaídas también fue diferente en desmedro de los pacientes Child B y C. Los efectos adversos también más frecuentes en los pacientes cirróticos B y C descompensados, y también la mortalidad fue estadísticamente significativa bajo tratamiento. Por lo tanto, tratar a un paciente cirrótico Child B y C no es gratis, es diferente que tratar a un paciente que aún no se ha descompensado. Entonces acá en este estudio trataron de buscar un MEL de corte de en qué momento la situación es diferente.
Entonces, los pacientes que tenían un MELD bajo 18, la sobrevida a las 12 semanas, a las 24 semanas, a las 36 semanas era razonablemente buena, sobre el 97%, pero cuando el paciente tenía un MELD de 18, entonces ya la situación era diferente, ¿no es cierto? Observaba las 12, las 24 y las 36 semanas post tratamiento, donde aparecía, o sea, ya estaba afectada un poco la sobrevida. Por lo tanto, pareciera ser que el MEL 18 es un punto de corte arbitrario. En ningún caso me atrevería a decir en Chile que no se trate de los pacientes que tienen un MEL de más de 18, porque en Chile la situación es diferente, sobre todo con respecto al acceso del trasplante y la posibilidad de ser tratados o no. Pero es un tema que deberíamos abrir y que probablemente en el escenario ahora de la aprobación de esta canasta y la disponibilidad de nuevas drogas es una discusión que deberíamos nosotros entrar. Y lo ideal sería que tuviéramos nuestros propios números. Bueno, ¿qué pasó entonces con los pacientes cirróticos y el MELT después del tratamiento? Mejoró un 36%, empeoró un 33% y se mantuvo igual el otro tercio. Por lo tanto, así a simple vista, tratar a un paciente cirrótico con una enfermedad más bien avanzada, uno podría esperar que solo un tercio pudiera mejorar el MELT. ¿Ya? Entonces, importante este dato. Bueno, entonces, pero ¿por qué deberíamos tratar a los pacientes cirróticos? Entonces, ¿cuál es la evidencia? Entonces, no sé si está bien el gráfico ahí, si se ve, pero en azul, la curva, ¿no es cierto?, de los pacientes que logran la respuesta virológica sostenida y en rojo los pacientes que no. Entonces, en términos de sobrevida y en términos de sobrevida libre de complicaciones hepáticas, entonces, por supuesto que es favorable a los pacientes que logran la respuesta virológica sostenida. Y después los gráficos de abajo, la aparición de hepatocarcinoma y a la derecha, la muerte de causa cardiovascular. También todo favorable a favor de los pacientes que logran la respuesta virológica sostenida. O sea, tanto la muerte de causa hepática como la muerte de causa por otra causa. Bueno, entonces también aquí hay una gráfica, ¿no es cierto?, de qué puede suceder, ¿no es cierto?, de lo que ya fue expresado en el gráfico de la diapositiva anteriores, donde los pacientes siendo Child B en azul y Child A en verde, Child C en rojo, entonces ¿cómo puede ser el comportamiento, la mejoría del Child en las semanas o el tiempo después de del tratamiento con drogas que logran la curación virológica? Entonces, obviamente uno puede observar una mejoría. Y acá hay una pregunta que hay pocos trabajos que sean certeros pero ya por lo menos hay algunos que han sugerido qué es lo que puede suceder con la hipertensión portal, ¿no es cierto? Con la hipertensión portal medida enclavada, ¿no es cierto?, en la vena hepática. Y aquí vemos en este grupo de 198 pacientes tratados con diferentes esquemas, genotipo 1A y 1B principalmente, y observamos, ¿no es cierto?, que antes y después de la curación virológica, la hipertensión portal puede mejorar, ¿no es cierto?, en diferentes tramos de hipertensión portal, los que tienen más de 10 milímetros de mercurio, los de más de 12, más de 16, entonces hay una respuesta favorable. Por supuesto que no hay una recuperación 100%, pero sí disminuye la hipertensión portal en los pacientes cirróticos. Entonces, esta es otra razón para tener la consideración de poder tratar a estos pacientes. Bueno, entonces, en la medida que se ha acumulado más información, se ha observado que los pacientes cirróticos descompensados con respecto a los compensados tienen más aparición de hepatocarcinoma, incluso después del tratamiento con antivirales directos y la obtención de la curación. Alguien podría decir, bueno, esto no es raro, obviamente los pacientes que son Child B y C tienen más incidencia de hepatocarcinoma, pero esto es algo que se ha observado y se ha publicado en este estudio de María Reich y un estudio colaborativo español. Observaron una alta frecuencia de aparición de recurrencia tumoral en los pacientes que habían tenido un hepatocarcinoma y habían sido tratados de forma curativa después del tratamiento con antivirales de acción directa. Y aquí está, en este grupo de 58 pacientes, donde la barra en gris es el tiempo desde que fue tratado el hepatocarcinoma y el tiempo en que se documentó la erradicación.
La barra negra es desde el momento en que fueron tratados los pacientes con antivirales de acción directa y en que y se documentó la reaparición de un nuevo hepatocarcinoma. Y esto sucedió en 16 pacientes de 58. Por lo tanto, con un tiempo promedio de seguimiento de 5,7 meses. Probablemente es una crítica a este trabajo metodológico, a lo mejor es muy precoz, ¿no es cierto?, medir esto. Y los pacientes ya estaban con probablemente el tumor microscópico antes de que sean tratados con las drogas antivirales. De todas maneras, es un elemento de alerta este trabajo, donde en 16 de 58 pacientes se observó 27% de recurrencia de hepatocarcinoma, con un tiempo promedio de seguimiento de 5,7 meses. Entonces, este trabajo ha motivado comentarios editoriales donde se ha criticado la metodología, pero también se ha planteado que eventualmente los antivirales de acción directa, a través de la producción de mediadores de crecimiento, de factores de regeneración en los pacientes que curan, pudieran llevar entonces a la aparición de nuevos tumores. Entonces, obviamente esto tiene que ser medido, tiene que ser observado y tiene que ser sopesado en su justa medida. Ojalá entonces aparezca nueva información. Nuevamente sería ideal que nosotros tuviéramos, ahora que vamos a tratar más pacientes, una información nacional, una información chilena de lo que puede ocurrir con esto. Bueno, entonces muy pocos pacientes tratados con estos antivirales de acción directa no se curan. Solo un 6%, con los diferentes esquemas, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los que no se curan? Principalmente los que no son genotipo 1. Los genotipos 2 y 3 que están siendo más difíciles de tratar. Hay menos alternativa, menos chance. Bueno, y las razones agrupadas en estos círculos, entonces, dependiente del virus, sin lugar a dudas que la aparición de resistencia viral a través de mutaciones específicas, como la Q80K, que es típico, ¿no es cierto?, del genotipo 1A, que puede conferir resistencia a los diferentes antivirales. Factores del huésped, obviamente la presencia de cirrosis, ¿no es cierto?, y tener cirrosis Child B o C es diferente de tener cirrosis compensada Child A. Y bueno, y con respecto a los regímenes de tratamiento, tal vez lo más importante, la decisión o no de adicionar ribavirina al tratamiento, tal vez sea lo más trascendente, lo más contundente. Y eso no está resuelto y siempre tiene que ser discutido, ¿no es cierto?, cuando vamos a tratar a un paciente cirrótico, cualquiera sea este el esquema. Entonces, bueno, aquí este esquema es simplemente para graficar que la mayoría, ¿no es cierto?, de la resistencia de NS5A, NS5E que aparecen se mantienen post tratamiento. Por lo tanto, ¿cuál podría ser la alternativa, con una recomendación acá de la Asociación Europea, de tratar a los pacientes que fueron resistentes al tratamiento con antivirales de acción directa? Bueno, usar una droga con alta barrera de resistencia, actualmente esa molécula es el sofosbuvir, más una a otras 3 drogas, idealmente que no tenga resistencia cruzada a las drogas que han sido administradas. Y la duración del tratamiento, bueno, pueden ser 12 a 24 semanas con ribavirina, o 24 semanas sin ribavirina en pacientes que tienen contraindicación, intolerancia a este antiviral. Por lo tanto, eso podría ser una estrategia. Bueno, entonces lo que uno siempre quiere es tener datos locales, es tener información. Entonces se me ocurrió hacer una encuesta rápida a los centros de tratamiento de virus C en Chile. Les doy las gracias a todos los grupos que colaboraron en responder las preguntas muy simples. Y esto fue una encuesta como a boca de urna, o sea, ¿cuántos pacientes tienen espera para ser tratados con nuevas drogas? ¿Cuántos pacientes ha tratado? ¿Y qué esquemas ha usado? Entonces los sitios participantes en esta encuesta fue de La Serena, de Temuco, de Talcahuano, de Viña del Mar y de Santiago. En total 12 centros ya, más asociados a los médicos tratantes, porque sabemos que hay actividad privada y pública, y les pedí que todos contestaran de todos los pacientes que han tratado. Pero por lo menos resultó bueno porque aparecieron no solo pacientes de Santiago, muy interesante. Y bueno, entonces, ¿cuántos pacientes hay en espera para ser tratados con terapias libres de interferón? Alrededor de 485 pacientes, y con cirrosis 247, que representa el 51% de los pacientes. Bueno, eso ya lo sabíamos, ¿no es cierto? Que la mitad más o menos de nuestros pacientes en espera de la época del interferón tienen cirrosis, ¿ya? Eso es un hecho que ya conocíamos. Y bueno, ¿cuántos pacientes han sido ya tratados con terapias libres de interferón? 259 pacientes.
Bueno, ¿qué sesgo puede tener esto? Bueno, probablemente algunos contestamos de que hemos participado en protocolos con nuevas drogas, etcétera. Pero bueno, así todo en Chile hay más de 250 pacientes tratados con drogas nuevas y de esto el 55% es cirrótico o ha sido cirrótico. Y los esquemas más utilizados, 92 pacientes, 35% sofosbuvir, ledipasvir. En segundo término, sofosbuvir, daclatasvir, 60 pacientes con un 23%. El combo 3D, Viekira-Pak, ¿no es cierto?, en 57 pacientes, 22%. Y otro esquema en 50 pacientes, que representa el 19,3%. Dentro de esos otros esquemas, yo creo que un esquema que se ha utilizado es el esquema Asunaprevir, daclatasvir. Yo creo que hay un porcentaje importante en esos otros esquemas. Y bueno, y combinaciones especiales también observé, de acuerdo a la respuesta, por ejemplo, sofosbuvir, simeprevir, sofosbuvir, simeprevir, daclatasvir, también hay combinaciones especiales, a las chilenas, como uno podría decirlo. Y bueno, y lo otro importante, interesante, es que ¿cuántos de estos pacientes habían sido tratados con fármacos genéricos? Como nosotros sabemos, y es de conocimiento público, es que hay acceso de fármacos genéricos de la India a través de múltiples fórmulas, un trato directo con proveedores de la India. Hay farmacias que están haciendo la importación a través de la asociación de pacientes, donde tienen también varios contactos, y por lo tanto no deja de ser interesante. 68 pacientes, o sea, el 26% de los pacientes que han sido tratados fueron tratados con genéricos, de los cuales el 57% eran cirróticos. Y yo creo que es importante también esto, porque esto devela la precariedad de nuestro sistema, donde este es un esfuerzo individual de los pacientes. Aquí no hay nadie que haya ayudado económicamente a los pacientes a traer los fármacos de la India que yo sepa. Por lo tanto, esto representa un esfuerzo individual y probablemente grafica la desesperación de los pacientes de ser tratados. A última hora, y se me olvidó preguntar en la encuesta cuántos pacientes habían fallado el tratamiento. Y me alcanzaron a responder la mitad, y sí hay pacientes que han fallado el tratamiento. 1, 2, 3, dependiendo de la experiencia o el número de pacientes que han sido tratados. Pero el problema está y es un tema que debemos tenerlo presente. Bueno, eso yo les quería mostrar. No sé cómo lo vamos a hacer, si va a ser interactivo. Entonces le voy a pedir al doctor Fernando Gómez que nos muestre la verdad. ¿Qué es lo que el Ministerio de Salud ha aprobado? Bueno, muchas gracias, doctor Contreras. La verdad que ha sido una puesta al día súper interesante con datos nacionales, y eso siempre es súper valorable, el esfuerzo de recolectar datos. Y yo también quiero mostrarles un poquitito los datos y hacer un poquito de historia con respecto a la parte nacional, relacionado básicamente a lo que es el sistema público. Recordar entonces que esta increíble evolución del tratamiento de la hepatitis C ha sido prácticamente en 10 años acá en Chile. En el plan piloto comenzó el año, no estoy seguro si 2007 o 2008, con peginterferón y ribavirina. Después del 2010 esta patología fue incluida en el plan Auge con el mismo tratamiento anterior, es decir, con interferón y ribavirina. Y entonces a partir de esa fecha pudimos comenzar a tratar, entre comillas, libremente a nuestros pacientes, porque como dijo el doctor Contreras, gran parte de ellos, los cirróticos, no podíamos tratarlos o fracasábamos cada vez que lo intentábamos, con a veces complicaciones no menores. En 2015, a raíz de ya la salida al mercado internacional y luego en Chile de todos los nuevos fármacos de acción directa, hubo una motivación importante por realizar la guía de hepatitis C tomada por el Ministerio de Salud, y eso fue en julio del 2015. Y ya en ese momento entonces empezamos a presionar activamente para lograr tener a estos nuevos medicamentos en las canastas. Como era un proceso que se estaba demorando, la primera opción fue realizar compras vía auxilio extraordinario. En mayo del 2016, 52 pacientes accedieron por esta vía. Y en 2017 hemos tenido un primer grupo de 50 pacientes y otro segundo grupo de 54 pacientes vía este auxilio extraordinario con el tratamiento básicamente con sofosbuvir, ledipasvir,
y sofosbuvir, daclitafir para los genotipos 3. En total, entonces, 156 pacientes del sistema público han accedido hasta ahora a tratamiento con drogas nuevas, y básicamente son pacientes cirróticos. O sea, acá obviamente por la urgencia de tratamiento se priorizó a pacientes cirróticos, pacientes trasplantados o pacientes con patología extrahepática. Ahora, en marzo de 2018, entonces, entra en vigencia la nueva canasta que ya fue publicada en el diario oficial. Algunos datos de cuál es la situación actual en el sistema público. Estos son datos recolectados por la oficina del ministerio encargada del tema de hepatitis. Agradezco en particular a la señora Andrea Peña, quien ha trabajado activamente todos estos años junto a nosotros para lograr acceso a terapias de hepatitis, y ella ha liderado y ha recolectado estos antecedentes a través de las enfermeras de los distintos policlínicos de auge que hay en todo Chile. Hay 1.058 pacientes en controles en estos policlínicos del sistema público, obviamente quizás con la mayor número de pacientes concentrados en los distintos servicios de la parte de región metropolitana, y algunos particular en la quinta región, también en el norte, y acá tenemos el grupo de Concepción. Esta es una relación a la edad. Vemos que el mayor porcentaje de pacientes que se controlan en estos policlínicos son pacientes desde los 45 años hasta los 75 años, y por supuesto también hay algunos en los extremos de la vida que son menor porcentaje. Y en cuanto a los cirróticos, en barra roja acá están los cirróticos, y vemos que en las edades mayores, por supuesto, hay más cirróticos que no cirróticos. A partir de la década del 55 años adelante ya hay más cirróticos que no cirróticos. Menores de 55 años empieza a predominar todavía los no cirróticos, lo cual tiene bastante lógica. Bueno, entonces esta es la gran novedad. Finalmente salió la modificación de la canasta y fue publicada en septiembre del 2017. Hay que recordar que esta canasta debió haber estado el año 2016 y por lo tanto haber sido efectiva el 2017, y fue eso lo que se nos dijo hace más de un año. Sin embargo, por distintos motivos se retrasó y finalmente salió publicada el 13 de septiembre del 2017 en el diario oficial. Ahora, para que entre en vigencia esta canasta, por ley son 6 meses y por lo tanto va a estar efectiva a partir del 1 de marzo del 2018. Es importante mencionar que esta canasta va a ser válida para el año 2018 solamente, puesto que en el mismo año 2018 hay que ya hacer la canasta para el 2019. Y por lo tanto ahí va a haber opción de agregar nuevas cosas a la canasta, nuevos medicamentos o nuevos exámenes diagnósticos. ¿Cuál es finalmente lo que fue considerado como terapias para la nueva canasta 2018 en relación a tratamientos de los genotipos de 1 al 1, 4, bueno, 5 y 6 son rarísimos? Básicamente el sofosbuvir y ledipasvir por 12 semanas, con o sin ribavirina. También está la alternativa de usar sofosbuvir y daclitafir por 12 semanas. Por supuesto también con la posibilidad de agregar ribavirina. Para el genotipo 2 está el sofosbuvir con ribavirina por 12 semanas, y para el genotipo 3 sofosbuvir y daclitafir por 24 semanas, que como dijo el doctor Contreras es el genotipo más difícil de tratar en este momento. Como alternativa está también la posibilidad de usar daclitafir y asunaprevir por 24 semanas, pero es una terapia que sabemos es inferior, tiene 85% de efectividad y más larga, y por lo tanto yo creo que la mayoría va a preferir las alternativas superiores. Se garantiza mediante esta ley el financiamiento para pacientes prioritarios, es decir, cirróticos, trasplantados y enfermedad extrahepática. Esto, la garantía económica que tiene, alcanza para tratar 260 pacientes durante el 2018. Es interesante porque el doctor Contreras mencionaba recién que habían 240 pacientes cirróticos esperando tratamiento de acuerdo a la encuesta que él había hecho. Así que
creemos que probablemente va a andar relativamente bien para tratar este grupo de pacientes, pero sin duda que a partir de la canasta siguiente, del 2019, ya esto se va a ampliar a fibrosis de menor grado, es decir, primero fibrosis 3, fibrosis 2 y finalmente los que no tengan fibrosis, para ojalá lograr la erradicación de los pacientes diagnosticados de hepatitis C en Chile en un futuro medianamente cercano. ¿Cuáles son los ausentes de la canasta? Está ausente drogas que son importantes probablemente para algunos casos especiales, como es el Viequira, que es el combo AVI, Gondazabuvir, Onvitasvir, Ritonavir y Pariteravir, y el tratamiento de Elbasvir y Grazoprevir. Estos tratamientos son especialmente interesantes de usar para el genotipo 1 con falla renal, dada la contraindicación del sofosbuvir para falla renal, y por lo tanto pacientes que tengan falla renal por ahora estarían quedando fuera de la canasta, pero probablemente pudieran tener acceso vía auxilio extraordinario, que es como se ha usado hasta el momento. Finalmente también quedó fuera la elastografía, decir que cuando se hizo esta canasta y se pidió el apoyo de los expertos, que básicamente acá estuvo el doctor Sosa, el doctor Fuster, el doctor Zamora, infectólogo, y quien habla, se intentó que quedaran todas las drogas que estaban en este momento aprobadas en Chile, y también se pidió que quedara la elastografía, pero esto salió de la canasta a nivel ministerial, y esperamos que para la próxima canasta, que va a estar válida el 2019, podamos incluirla y por lo tanto tengamos más alternativas aún. Bueno, eso es básicamente lo que yo les quería comentar, y dejamos abierta la sesión para preguntas y también al WhatsApp que nos puedan hacer alguna consulta. Doctora Morales. Me gustó mucho la presentación del doctor Contreras, porque creo que uno, muy clarita, y dos, incorporar datos nuestros es como entretenido, emocionante, diría yo. Ha sido un esfuerzo grande. Yo, que soy un poco más viejita, te podría decir que el piloto empezó en el 2005 y yo estaba por el ahí, 2005. el año 2005. Yeah. Ha sido un gran esfuerzo y es como emocionante llegar a esta etapa. Quería hacerte una pregunta, doctor Contreras, sobre la hipertensión portal, que me quedé como pensando. Estas mediciones de presión portal las hicieron ¿cuánto tiempo después del tratamiento, y cuáles, qué razones dan para esta disminución, digamos? Sí, habían 4 trabajos citados que yo los miré, los revisé. Medición de presión esclavada hepática invasiva. Y en 2 de estos trabajos también lo compararon con elastografía. Y siempre el seguimiento es a 12, a 24, a 36 semanas. O sea, son seguimientos cortos, no son seguimientos tan a largo plazo, porque la historia se está contando. Recordemos que el 2014 más o menos están estas drogas de acción directa, y por lo tanto para desarrollar un protocolo de esa fecha hasta ahora no hay tanto tiempo. Por eso... No, yo quería también mencionar que me gustó lo de la encuesta, porque a todos los que yo les pregunté me contestaron. O sea, igual hay un entusiasmo general de poder mostrar los datos. A lo mejor un desafío para nosotros sería que durante el próximo año, yo sé que va a haber una pelea por tratar a los pacientes, así que el que se apure en postular a sus pacientes para poder tratar más, pero a lo mejor sería bueno que nosotros agrupáramos esa información. No es tan difícil. No. Y poder mostrar datos nuestros de aquí a 1 año o 2 años, ¿no es cierto? Sobre todo con los problemas que vamos a poder tener. A lo mejor estratificar bien a los cirróticos y tener nuestros propios números. ¿Cuál es el punto de MELT en el cual el beneficio se obtuvo? O hacerle un seguimiento más largo, a 1 año por lo menos, después de ser tratado. Yo creo que esa información puede ser única para nosotros. Ya nuestro problema en este minuto, ¿no es cierto?, es que el acceso al trasplante, a diferencia de Norteamérica o Europa, es largo. O sea, los pacientes pueden estar en espera 1 año y medio, 2 años y más incluso, y lamentablemente el MEL promedio yo estimo que debe ser sobre 26, 28 de los pacientes que están siendo trasplantados. Por lo tanto, esa ventana de poder trasplantar a un paciente después de 18 ml es una utopía en Chile. O sea, nosotros obviamente tenemos
un problema que no es menor, ¿no es cierto? Un paciente que va a acceder al trasplante, que es virus C, tendría que esperar a tener 28 ml para poder acceder al trasplante. Por lo tanto, ahí hay un tiempo en que hay que tomar la decisión, si tratarlos o no. Así que a lo mejor todo eso es muy importante. Con respecto a la pregunta de la doctora Morales, a mí me tocó estar hace poco en un centro donde están realizando este estudio de medición de presión portal en pacientes tratados, y claro, lo que publicó el grupo fue a las 24 semanas, como decía el doctor Contreras. Ya están midiendo pacientes a las 48 y ya tienen algunos pacientes a las 96, o sea, a los 2 años. Ya tienen algunos pacientes y eso es lo que seguramente lo van a ir publicando en los próximos congresos americanos y europeos. Y con respecto a lo que comenta el doctor Contreras, el tema del tratamiento de los pacientes, yo entiendo que los pacientes en Chile, porque también trabajo en un centro de trasplante, tienen un acceso al trasplante que no es el que quisiéramos, y claro, esto de trasplantar a un paciente con MEL de 18, de 20, es una utopía en Chile, a menos de que tenga suerte de ser un grupo sanguíneo en particular, lo que sea. Pero hay bastante información, no bastante, pero hay información en la literatura de que los pacientes con MEL, algunos sobre 18, otros dicen sobre 20, la verdad es que les va más mal con el tratamiento. Y estamos hablando de un tratamiento que es caro, que según lo que muestra el doctor tenemos poco acceso, o sea, porque nos dijeron 260 pacientes y yo, no sé, es una aprehensión personal, pero creo que ahora que el tratamiento va a estar, van a aparecer muchos más pacientes de los que creemos que habían. Y entonces no van a haber 250 cirróticos que necesitan tratamiento, porque esto se va a correr la voz, y todos esos pacientes que no estaban ahí o que no se estaban controlando y que se van a empezar a llegar. Entonces yo creo que sí vamos a tener que ponerle un freno a eso, porque si empezamos a tratar pacientes con MEL de 26, 28 que están en lista de trasplante, que tienen más mortalidad, que les podemos mejorar el MEL, o sea, en el fondo al final, porque eso puede pasar, un tercio de los pacientes pueden disminuir su MEL, entonces en el fondo se van a demorar más en llegar a trasplante y no les vamos a mejorar su outcome final, porque en el fondo esos pacientes digamos, pueden eventualmente tener más mortalidad. Entonces yo creo que igual, yo creo que de una u otra manera tenemos que ponernos de acuerdo, porque en el fondo si empezamos a tratar pacientes con MEL sobre 26, sobre 28, en desmedro, por ejemplo, un cirrótico que tiene MEL de 16, por ejemplo, y que a él, con tratarlo, sí, lo alejamos años del trasplante, no sé, yo creo que es un tema que tenemos que tenerlo en cuenta, porque en el fondo va a ser fácil, porque claro, si esto fuera ilimitado, porque ese es otro tema, si la garantía del Estado fuera ilimitada y pudiésemos tratar 1000 pacientes este año, no pasa nada. Pero si en julio o en agosto nos quedamos sin tratamiento y hay un montón de pacientes que tienen MEL más bajo, no sé, es un tema, lo dejo a la discusión, porque yo creo que finalmente somos muy pocas las personas, bueno, yo no trabajo en el sistema público, pero son pocas las personas que van a tener acceso a esto, entonces va a haber que un poco ponerse de acuerdo, porque si no se va a hacer en desmedro de otro grupo de pacientes que sí lo necesitan más. No sé, lo dejo a la discusión, porque hay aquí gente que le va a tocar tratar pacientes. ¿Tú quieres acotar algo más? Sí, es complicado porque, bueno, pienso que el criterio va a estar en las manos de los grupos tratantes, la droga va a estar disponible y el único criterio va a ser que el ministerio apruebe, ¿no es cierto? No sé qué va a pedir el ministerio, un resumen de clínico garantizándose que tenga algún método que demuestre que el paciente es cirrótico. No sé, por lo menos había una pauta que la Andrea Peña nos había mostrado. A través que se ha utilizado esa pauta también para el auxilio extraordinario. Y bueno, también una cosa ética, ¿no es cierto? Si un paciente te pide ser tratado y estaba esperando años en el sistema, porque también nosotros le hemos prometido a los pacientes que espere, digamos, que van a llegar nuevas drogas. Entonces también es un tema individual. Si el ministerio no hizo una pauta rígida de dónde tienen que haber sido tratados, no puso un corte de MELT, el criterio va a ser individual y con los equipos tratantes de los hospitales. O sea, también ese es un factor a considerar, ¿no es cierto?, los pacientes individuales que están esperando ansiosos. Sí. En relación a cómo va a ser esto en la práctica, todavía eso se está estudiando, se está viendo, porque claro, si las indicaciones son claras, tratar pacientes cirróticos. Sin embargo, si hay grupos que de alguna forma indicaran el tratamiento de pacientes no cirróticos, podríamos quedarnos sin los cupos para los otros pacientes, así que probablemente va a haber que de alguna forma acreditar que el paciente es cirrótico.
con métodos no invasivos, por supuesto. ¿Ah? Jorge, ¿qué te parece a ti, cuál es en este momento todavía el rol de la ribavirina? ¿En qué pacientes te parece a ti que hay que indicar de todas formas ribavirina? Que sabemos que es una droga que es más necesaria en pacientes cirróticos, pero que por otro lado son los que tienen más efectos colaterales con la ribavirina. Yo creo que pacientes cirróticos que no son Chaila, yo creo que hay que intentar utilizarla. Por experiencia sabemos que con esos pacientes no vamos a partir con 1200 miligramos de ribavirina, sino que hay recomendaciones, ¿cierto? Partir probablemente con 400 miligramos y ver la tolerancia y aumentar o bajar de acuerdo a ella. Yo creo que sí es importante en los pacientes cirróticos, no Chaila, intentar utilizarla, porque ese 2, 3, 4, 5% o 10% no sabemos, ¿no es cierto?, que de beneficio de lograr la respuesta de biología sostenida está en la ribavirina. O sea, es un tema mundial, se discute, tú sabes, en todos los congresos, y nadie ha dicho que la ribavirina no debe usarse, ¿no es cierto? Es un tema individual que debe ser discutido en cada paciente. Pero mi opinión, así a priori, es que si el paciente no tiene una contraindicación, agregarle al esquema. Estamos hablando de pacientes cirróticos, ¿no es cierto? Intentar agregarle al esquema y ver la tolerancia, y en el camino, si no hace anemia, si no tiene otros efectos adversos asociados a la ribavirina, tratar de mantenerla, aunque sea una dosis baja. Ya. Acá había WhatsApp. La doctora Ginesta me pregunta: hola, ¿quién va a poder indicar los tratamientos solo con la canasta? ¿Solo los especialistas, infectólogos también, médicos generales, solo hepatólogos? La verdad es que la realidad de Chile es que hay grupos distintos, diversos, que están a cargo de los pacientes con hepatitis C. Hay obviamente gastroenterólogos y hepatólogos que están a cargo, hay también infectólogos que están a cargo, y en regiones, imagino que en algunas regiones pudieran haber a lo mejor algunos no especialistas que estuvieran a cargo, pero el grupo de gente que está en contacto con el plan auge local es el que va a tener la posibilidad de indicarlo. Yo creo que médicos generales, que no son los que... Recordemos que para acceder a este tratamiento hay que hacer validar la garantía auge, y entonces hay que acceder a los especialistas, a los prestadores auge, que son los que van a estar tener la posibilidad, por lo tanto, de indicar el tratamiento. ¿Ah? Respecto a la parte privada, el decreto de la canasta que da 260 tratamientos para el servicio público del 2018 no amarra a las ISAPRE que tengan un cupo determinado anual. Me preguntan en relación a la parte privada, ¿qué va a pasar con la garantía GES para el sector privado? La verdad que yo no tengo claridad absoluta en eso. No tengo claridad absoluta. Entiendo que si la garantía está para los pacientes cirróticos, me imagino que también la parte privada tendrá que asumir esa garantía. Por supuesto, sin cupos de números de pacientes como es en la parte pública, pero no tengo el detalle en ese sentido, y es algo que tendremos que averiguar próximamente, pero todavía hay algún tiempo. Una pregunta un poco relacionada pero con el tema del copago, porque en el fondo los pacientes que son FONASA A y B en cualquier patología GES no tienen que pagar copago, pero los pacientes que son FONASA C o D sí tienen que pagar copago. La realidad en los hospitales es que la gran mayoría de los pacientes son FONASA A, B, algunos son C y son pocos los que son D, así que probablemente no va a ser un gran problema. Pero lo que aparece en el diario oficial son copagos que superan el 1.000.000 de pesos para los genotipo 1 y superan los 3 millones de pesos para los genotipo 3. ¿Hay alguna información al respecto con eso? ¿Eso es así o lo hemos entendido mal? Porque la verdad es que parece bastante alto. O sea, que un paciente debe pagar 3 millones de pesos por el tratamiento es más, incluso es casi más de lo que pagan, por ejemplo, los pacientes que lo importan, como comentaba el doctor, estos pacientes que importan de India, pagan incluso menos que eso algunos. Entonces, si el ministerio hizo algún comentario con respecto a eso, que además afecta muchísimo más, sí, a los pacientes privados, porque en el fondo algunas ISAPRE tenían planes en que los pacientes pagaban menos de 500.000 pesos y les daban el tratamiento, y ahora... lo más probable es que las ISAPRE se van a agarrar del GES y les van a cobrar más. Entonces parece un poco tirado a las mechas para los pacientes de la parte privada. Y también
toca a los pacientes públicos que son FONASA C y D. No sé si hay algún comentario al respecto de parte de nosotros o si sabemos algo más. Yo hice esa pregunta específicamente a Andrea Peña del Ministerio. Me dijo que en cuanto a los pacientes públicos, bueno, como tú dijiste, la mayoría son A y B. Yo personalmente no recuerdo que hayamos tenido problema con pacientes que le hayamos indicado interferón. Interferón también era una droga cara y que los pacientes nos hayan dicho que le estaban cobrando una cantidad importante. Así que me da la impresión que no vamos a tener gran problema. Aparentemente los que son grupo C y grupo D pagan pero un 10 a un 25% del valor del copago. Entonces, aparentemente es bastante bajo incluso el valor que pagarían los pacientes del grupo C y grupo D de FONASA. Pero aparentemente pudiera tener que pagar algunos pacientes. En relación al sector privado no me supieron decir, al menos del Ministerio, no me supieron aclarar ese punto, pero como tú dices, es evidente que en todas las patologías auge hay un porcentaje de copago del paciente que, claro, en este caso pudiera asemejarse a los valores de los genéricos. Así que es complejo en ese sentido lo que está ocurriendo. No, claro, lo que pasa es que, hay una ley, porque hay una ley, que el GES es una ley. Entonces, si hay una ley, la ISAPRE se puede acoger a esa ley. No es mi intención ser polémico, ni mucho menos. Lo que pasa es que encuentro que aquí, o sea, yo encuentro excelente que estén las drogas, pero el precio que le pusieron es pero abismante. O sea, en el fondo, el 20% es de 24, creo que es de 24 millones. A ver, no, el 10%, no, es de 12 millones. En el fondo, entonces, esos pacientes están... O de 18, o sea, le pusieron un precio muy alto el ministerio le puso un precio muy alto a la combinación. O sea, uno hubiese esperado que los laboratorios le vendieran a un precio más barato las drogas del ministerio, sobre todo si están asegurando tanta... O sea, está bien, por suerte que no nos va a afectar a muchos pacientes, pero la mayoría son FONASA A y B. Pero ese paciente que sea FONASA C o D y que te haya que pagar, y que sea genotipo 3 y te haya que pagar 3 millones de pesos, yo creo que va a ser me da la impresión que pacientes FONASA en ningún caso van a tener que pagar ni 1 millón, ni 2, ni 3 millones de pesos. En el diario oficial dice que los pacientes que tienen que pagar un copago y los pacientes FONASA C y D tienen que pagar el copago. O sea, eso es lo que dice el diario oficial. Si la gente del ministerio dice algo por lo menos distinto, lo que me dijeron a mí es que no iba a ser tan alto, pero la verdad es que hay por eso, bueno, la aplicación de la ley hay 6 meses para evaluar todos estos puntos, pero esperemos que no sea así. Yo tengo una paciente, me estoy acordando del Hospital Padre Hurtado, que le llegó un cobro. Me lo fueron a mostrar a mí. Sí. Y bueno, lo que pasó ahí es que el paciente no pagó nomás, pero es un cobro que le hicieron por el interferón en Ribairina, me estoy acordando. Ya. Eso eran más o menos como 100.000 pesos mensuales que cobraban por el interferón en Ribairina. Los pacientes que tienen que pagar, el copago eran como 100.000 pesos. Bueno, esperemos que se pueda llegar a buen puerto. Pero en todo caso, yo creo que la gran mayoría de la comunidad gastroenterológica y patológica está muy contenta con todos estos avances y con la posibilidad de tener acceso a estas terapias. Así que esperamos que pronto podamos seguir tratando nuestros pacientes y podemos, ojalá en algún minuto, lograr erradicar esta enfermedad, que es uno de los planes de la Organización Mundial de la Salud, que ojalá se controle esta enfermedad de aquí al 2020. Probablemente no la vamos a erradicar, pero sí que esté muy, muy controlada y disminuir la mortalidad por esta enfermedad. Bien, agradecemos a todas las personas que asistieron personalmente. También sabemos que hay mucha gente conectada del norte, del sur. En particular acá recibimos saludos de Puerto Montt, así que agradecemos a toda la gente que estuvo conectada y esperamos que haya sido de utilidad. La próxima reunión del mes de octubre es RT Trombosis Portal, y la está coordinando el doctor Juan Pablo Anancía, el grupo del José Guaguín Aguirre. Muchas gracias y nos vemos el próximo mes.